Aleluya, estamos de vuelta. Muy buenos días, que el Señor continúe favoreciendo sus vidas de manera especial. En esta mañana quiero compartir mi opinión sobre un versículo bíblico, que de ese versículo se ha hablado muchísimo y quiero compartir mi opinión de ello a la conclusión a la que he llegado después de haber analizado ese versículo bíblico de Mateo 16, versículo 23 y otros pasajes, otros textos de la Escritura. Amén. Así que el Señor bendiga a cada persona que va a ver este video, que va a ver esta transmisión. Miren, el comentario de hoy, mis amados hermanos, es concerniente a Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero quiero leerlo desde el versículo 21. Oigan lo que dice. A partir de entonces, leo de la Dios habla hoy. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Amén. Miren, mis amados, este verso bíblico, el 23, siempre se ha tomado que Satanás, ese ser espiritual de maldad, siempre se ha interpretado como que estaba metido en el cuerpo de Pedro. Pero realmente, cuando nosotros analizamos ese versículo bíblico en su contexto, nos damos cuenta que no. ¿Y cómo yo he llegado a esta conclusión? Por la razón de que la propia palabra Satanás, aunque se aplica a un ser en específico, un ser que se ocupa en tentar para que los hijos de Dios no obedezcan a su Dios, un ser que es la fuente de la maldad. Pero independientemente de ese ser, la palabra Satanás significa adversario, tanto en el hebreo como en el griego. Significa adversario. Entonces, aquí en esta parte, Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está hablando de su muerte, de todo lo que él tendría que pasar y sufrir, pero que él iba a resucitar el tercer día. Perdón. Que él iba a resucitar el tercer día. Pero Pedro, y yo me imagino que los demás discípulos quizás tampoco entendían eso, lo reprende, o sea, lo corrige. La palabra reprender significa corregir. Lo corrige, le dice: no, Señor, esto no te puede pasar a ti. E incluso, y ya recuerden que en los versículos anteriores, ya Jesús hace una pregunta: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y luego le preguntó a ellos: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dio la respuesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, yo me imagino que este hombre no podía concebir
que el Hijo de Dios iba a pasar por todas esas cosas, que el Mesías, el que tenía que liberar al pueblo de Israel, pensaron en una liberación política. Entonces, cuando Pedro le dice, no, Señor, esto no te puede pasar, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Número 1, Satanás, el nombre Satanás, ese ser espiritual, fuente de maldad, no es un hombre. Y Jesús le dice, tú ve las cosas como la ven los hombres. ¿Por qué? Porque le está hablando a un hombre. Ahora, como ya habíamos dicho que la palabra Satanás significa adversario, es lo que le está diciendo, apártate de mí, adversario. Tú ahora mismo, Pedro, con lo que tú estás diciendo, tú estás siendo un tropiezo para mí. Porque aquí esto ya estaba en el plan, ya estaba, a eso fue que Jesús vino, a morir y resucitar, para expiar, para abrir un camino, para ser puente de salvación para la humanidad. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí es donde está el detalle, donde está el asunto. Jesús, cuando dijo, apártate de mí, Satanás, no se está refiriendo a otro ser que no sea Pedro. No era que Satanás estaba metido en Pedro. No. Simplemente se está refiriendo a ese hombre, a Pedro. Por eso dice, oye, que tú ves las cosas como las ven los hombres. Quítate que tú me estás haciendo trompiezo ahora mismo. Porque a eso fue que Él vino, a morir y resucitar para expiar los pecados. Ahora, ¿por qué yo entiendo que se está refiriendo único y exclusivamente a Pedro? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos y leemos el testimonio de Lucas en el capítulo 22 de su libro, según el testimonio del escritor Lucas, oiga lo que dice. Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo a tenían miedo a la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo y habló con ellos sobre cómo entregarle a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregar a Jesús. Dios bendiga a mi hermano Rafaelito. Entonces, fíjense que aquí el texto está diciendo que Satanás, o sea, ya refiriéndose a ese ser espiritual de maldad, había entrado en el corazón de Judas. ¿Para qué? Para que traicionara a Jesús, para que lo entregara. En el libro de Juan, según el testimonio del Evangelio de Juan, el texto dice claramente, en el capítulo 13, vamos a buscar a Juan, para que usted vea. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Juan capítulo 3. Oiga lo que dice. Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo. Así los amó hasta el fin. El diablo
ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Es decir, que ya en el caso de Judas sí hubo una manipulación de parte de Satanás, de esa entidad, de ese ser espiritual de maldad, para que Judas traicione a Jesús. ¿Cómo entró Satanás en Judas? Poniéndole en su corazón que traicionara al maestro. Entonces, como una vez dijo un maestro que yo escuché, y es una opinión muy lógica, dijo, y Jesús dijo que un reino contra sí mismo dividido no prosperará. Imagínense entrándosele a Pedro, Satanás poseyendo a Pedro, de que para que Jesús no muera. Por un lado, no, tú no puedes morir, a ti no te puede pasar a esto. Y por otro lado, entrándosele o poniendo en el corazón de Judas que lo entregue. Entonces hay una incongruencia ahí, hay una contradicción. Por un lado quiere que lo maten y por otro lado no. Entonces, en el caso de Pedro, mis amados hermanos, Pedro no estaba poseído. Ahí la palabra Satanás no se refiere a esa entidad, a ese ser maligno. No. Ahí se refiere simplemente al mismo Pedro que le está diciendo, oye, tú, con eso que tú me dices, tú te estás poniendo como un tropiezo, tú estás siendo un adversario para que yo no venga, para que yo no cumpla el propósito a lo que yo vine. Y el mismo contexto te lo da claro, por eso dice, oye, tú no ves las cosas como las ven los hombres. O sea, tú no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres, porque le está hablando a un hombre. Y además, la visión que tenía Pedro era conforme a una visión humana, porque si hubiese estado alineada conforme a la visión de Dios, no le dice eso a Jesús. Pero Pedro no estaba poseído, ni Jesús se refirió a Satanás, a ese ser. No. Ahí simplemente Satanás significa adversario y se está refiriendo a Pedro. Ahora, en el caso de Judas, sí, fíjense el manejo de los pronombres, según el escritor, y el diablo, que significa acusador. Y el diablo puso en el corazón de Judas traicionar a Jesús. En tercera persona, yo, tú, él, ¿tú entiendes? Y él, ¿tú me entiendes? O sea, ahí el que está narrando está diciendo, el diablo, o sea, un tercero, puso en el corazón de Judas. Ahí sí se está refiriendo a un individuo, o sea, a un ser per se, a alguien. Y creemos, como lo dice el mismo texto, que es esa entidad espiritual, ese ser, ese hurtador. Entonces, mis amados hermanos, en el caso de Mateo, en el caso que habla de Pedro, no se refiere a Satanás. Simplemente le dijo a Pedro, tú me estás haciendo de tropiezo, apártate de mí, adversario. Si lo leemos, por ejemplo, el testimonio de Mateo, traducido como de la palabra, oiga cómo sonaría. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, adversario, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Entonces, esto quería compartir con cada uno de ustedes. Recuerden que el mismo Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Entonces, por un lado el diablo está, no, tú no puedes morir. Y por otro lado está poniendo no.
Eso es incompatible, eso es incongruente. Entonces, así que esta mañana esto quería compartir con ustedes. Así que Dios te bendiga mucho y nos veremos mañana, estaremos publicando una reflexión. Lo estoy haciendo así. Un día publico un comentario sobre algo que tenga que ver, aclarando, y un día una reflexión de, de, de motivación a buscar la presencia de Dios, pero basado en su palabra. Basado en su palabra. Amén. Así que el Señor te continúe favoreciendo y oremos. Gracias, Señor, por este maravilloso día. Gracias, Señor, porque tú siempre nos beneficias. Te pido, Dios, que continúe bendiciendo, que continúe favoreciendo de manera especial a todos aquellos que van a ver este video. Señor, si es tu voluntad, si alguno de ellos que está pasando por alguna dolencia, tiene alguna enfermedad, si es tu voluntad, te pido que en el momento que vean este video, usted les sane de manera instantánea, si te place. Aquellos, Señor, que por R o por H tú no decides sanarlo, pero te pido que le dé fortaleza en medio de su aflicción, en medio de su sufrimiento, en medio de ese momento tan difícil que está atravesando, Señor. Fortalécelo para que se aferre más y más cada día a ti. Que tu Espíritu Santo continúe obrando en su vida. En el nombre